Hola, les habla Ana Victoria Perdomo, profesora de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a continuar estudiando el salario. La semana pasada vimos el salario como remuneración del servicio, el concepto, características, protección del salario, conceptos excluidos del salario, clase, lugar, forma y plazo de pago. Hoy vamos a estudiar el salario como base de cálculo. Así que apaguen sus celulares y vamos a estudiar el salario como base de cálculo. Sabemos que el salario es la remuneración provecho-ventaja cualquiera fuera su denominación o método de cálculo, siempre que puede evaluarse en efectivo, que corresponde al trabajador por la prestación de su servicio. Para el profesor Rafael Alfonso Guzmán, se debe tomar en cuenta que remuneración significa literalmente retribución, pago, recompensa. Pero las voces provecho o ventaja pueden estar desprovistas de intención remuneratoria. Por ejemplo, el disfrute de los intereses hipotecarios inferiores a la tasa del mercado es una ventaja para los trabajadores que prestan servicio en ese banco, pero no es salario. El disfrute de los planes vacacionales es una ventaja para los trabajadores que tienen ese beneficio en esa determinada empresa, pero eso no es salario. Así que tenemos dos elementos decisivos para definir como salarial una percepción: que exista una íntima vinculación entre el trabajo contratado y la remuneración, y por otra, la libre disposición de la remuneración. Además, deben ser generales para todos los trabajadores, en idénticas condiciones. Seguro, aunque no todos los elementos que integran el salario tienen que ser ciertos y seguros. La porción básica sí requiere certeza, pero el salario se puede complementar con elementos de carácter, variables, eventuales y aleatorios, como son el pago de las horas extras y comisiones, y por supuesto, de naturaleza alimentaria, personal y familiar. De allí la protección que le da la legislación al salario. Por eso es crédito privilegiado sobre los bienes muebles e inmuebles del patrono, inembargable, tiene límites en los descuentos, es de cuantía mínima obligatoria y el pago total o parcialmente debe ser en moneda de curso legal. Pero además de ser la remuneración por el servicio prestado, el salario es base de cálculo de los conceptos derivados de la relación de trabajo vigente y a su terminación. Según el Decreto Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, tenemos dos tipos de salario base: el salario integral y el salario normal. De acuerdo con el artículo 104 del Decreto Ley, salario normal es la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente. En la definición tenemos que es la remuneración devengada. Devengar significa adquirir el derecho a una retribución por algún servicio, de manera que el salario devengado en la semana o en el mes quiere decir salario causado en el periodo de tiempo pagado o no pagado. Según el profesor Marcos Vilera, el salario devengado es el salario causado, producido, originado. Vale decir, el salario que ha debido pagar con independencia del salario pagado. Se trata entonces del salario al cual se tiene derecho en un periodo de tiempo dado. Fíjense que el artículo 104 indica que el salario normal es la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Ya sabemos que la remuneración devengada es lo causado. Ahora, para comprender lo regular y permanente, necesariamente debemos unir el concepto a un tiempo determinado, regular y permanente, en una semana, mes o año. De acuerdo con el profesor Marcos Vilera, la ley obvió la referencia al elemento temporal que resulta propio al concepto. Siempre que se hable de lo normal, nos referiremos a un fenómeno que sobreviene dentro de un periodo de tiempo determinado. Lo normal es lo que se repite dentro de un cierto lapso de tiempo, siempre una semana, un mes, un periodo, una época. Ello en oposición a los fenómenos excepcionales, anormales, casuales, esporádicos o accidentales. Así, por ejemplo, si un trabajador devenga una hora extraordinaria en una semana, ¿esa hora es normal en esa semana? Definitivamente no.
Ahora, si ese mismo trabajador devenga todos los días de la semana, de lunes a viernes, horas extraordinarias, diurnas, nocturnas, las mismas serán regular y permanente en esa semana. El salario normal es la base de cálculo de los siguientes conceptos: bono nocturno, horas extraordinarias, descanso semanal, días feriados, vacaciones y bono vacacional. También es salario de base de cálculo el salario integral. De acuerdo con el artículo 122 del decreto ley, es aquel salario que incluye todos los conceptos de vengado más la alícuota del bono vacacional y de las utilidades. Todos los conceptos que tienen naturaleza salarial, se repitan o no, más las alícuotas de las utilidades y el bono vacacional, componen el salario integral. La participación de las utilidades, sea convencional o legal, deben tomarse en cuenta para el cálculo del salario integral por disposición expresa de la ley. Se pueden presentar dos situaciones: que la participación del trabajador en la distribución de la utilidad de la empresa esté preestablecida, es decir, conocida. En este caso, se aplicarán los días fijados, tomando en cuenta que el mínimo son 30 días y el máximo 120 días, según lo establecido en el artículo 131 del decreto ley. También pueden ser conocidos los días porque fueron establecidos en la convención colectiva. Entonces el trabajador tendrá derecho a 45 días, 60 días, según el contrato colectivo. La otra situación que se puede presentar es que al momento de determinar el derecho se desconozca el monto de la participación de las utilidades. Entonces, habrá que esperar el cierre del ejercicio fiscal para así establecer la utilidad y luego hacer el cálculo del salario para los conceptos que correspondan. Se debe tomar en cuenta que la producción de la utilidad constituye un fenómeno jurídico distinto e independiente de la causación de las prestaciones sociales y de la terminación de la relación de trabajo. La primera sobreviene a la terminación del ejercicio económico y la segunda corresponde a la fecha de cumpleaños del trabajador o al momento en que concluye la relación de trabajo. Por eso, si para la fecha en la cual se debe hacer el abono de las prestaciones sociales y se desconoce el monto de la utilidad en curso y se decide igual calcular las prestaciones sociales acumuladas o a la terminación de la relación de trabajo, se tendrá que prever realizar los ajustes una vez conocida la utilidad después del cierre del ejercicio fiscal. Además, en el salario integral debemos incluir el bono vacacional. Si bien es cierto que el bono vacacional se debe pagar anualmente al momento del disfrute de las vacaciones, el mismo se causa mensualmente. Por cada mes de trabajo efectivo, el trabajador tiene derecho a la porción del bono vacacional como pago fraccionado. Al cumplir el año, percibe los días completos de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 196 del decreto ley. El artículo 192 del decreto ley establece que son 15 días mínimos de bono vacacional, máximo 30. ¿Por qué? El primer año el trabajador tiene derecho a 15 días y el año siguiente tiene derecho a 15 días más un día adicional por cada año de servicio. Al igual que en las utilidades, si la relación de trabajo se rige por una convención colectiva, el trabajador tendrá derecho a los días fijados de bono vacacional, sean 35, 45, 60, todo de acuerdo con el contrato colectivo. El salario integral es la base de cálculo de las prestaciones, de manera que debe tomarse en cuenta que las mismas se causan en distintos momentos: trimestral, anual, a la terminación, la diferencia o complemento, y además debemos calcular la retroactividad para compararla con las prestaciones sociales acumuladas, concepto que vamos a conocer en el tema de prestaciones sociales. Pero ahora es importante destacar que según el artículo 122 del decreto ley, si el trabajador devenga un salario por unidad de tiempo, se utilizará el último salario devengado, más la alícuota de las utilidades y el bono vacacional. Y si el trabajador devenga un salario variable, será el salario promedio devengado durante los 6 meses anteriores, más la alícuota de las utilidades y del bono vacacional.
También el salario integral es base de cálculo para las indemnizaciones contenidas en los artículos 80 y 92 del decreto ley. Si el trabajador devenga un salario por unidad de tiempo, se utilizará el último salario devengado, más las alícuotas de las utilidades del bono y el bono vacacional. Y si el trabajador devenga un salario variable, será el salario promedio devengado durante los 6 meses anteriores, más la alícuota de las utilidades y del bono vacacional. Ahora vamos a hacer un ejercicio para calcular el salario integral. Vamos a tomar en cuenta que el trabajador devenga un salario mensual de 9 millones y que la empresa paga 30 días de utilidades y no existe diferencia a pagar por este concepto. Además, es el mínimo legal. Y 15 días de bono vacacional. ¿Por qué? Porque es el primer año de servicio del trabajador. Así, para calcular la alícuota del bono vacacional tenemos 15 días entre 12 meses, nos da una fracción de 1.25. Por el salario diario obtenemos la alícuota del bono vacacional. Para obtener la alícuota de las utilidades tenemos 30 días entre 12 meses del año, nos da una fracción de 2,5. Por el salario diario obtenemos la alícuota del bono de las utilidades. Ahora vamos a sumar todos los conceptos. La alícuota del bono vacacional más la alícuota de las utilidades más el salario mensual del trabajador, obtenemos el salario integral mensual del trabajador. Entre 30 días nos da el salario integral diario. Con este salario vamos a calcular las prestaciones sociales y las indemnizaciones previstas en los artículos 80 y 92 del decreto ley. Recuerda realizar las actividades de esta semana. Gracias por su atención. ¡Feliz día!